Bienvenidos a Palabras que Transforman. Enseñanzas de Cristo. En un mundo donde cada día se hace más visible la parte oscura de la naturaleza humana, este espacio busca ser una luz de reflexión. Aquí no rechazamos los avances de la tecnología ni la legítima búsqueda de la prosperidad, pero sí creemos necesario detenernos a preguntarnos: ¿hasta dónde me he apartado de las enseñanzas de Cristo? ¿Cómo puedo reencaminar mi vida hacia el amor, el perdón y la verdad? Este canal nace para acompañarte en ese autoanálisis, recordando que el mensaje de Jesús sigue siendo actual y poderoso para transformar nuestra vida hoy. Bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús subió al monte, seguido por multitudes que anhelaban escuchar sus palabras. El sol iluminaba el paisaje, y el murmullo del pueblo se apagó en silencio reverente. Era el comienzo de un discurso que cambiaría la historia del mundo. La cámara muestra a la multitud reunida en la ladera del monte. Hombres, mujeres, ancianos y niños se sientan en la hierba, expectantes. Sus rostros reflejan cansancio, hambre y esperanza, como si presintieran que algo eterno estaba por revelarse. El narrador dice: el sermón del monte no fue solo palabras hermosas, fue una revolución espiritual. Jesús no habló a reyes ni a poderosos, sino a la gente sencilla que buscaba consuelo y verdad. Jesús se sienta en una roca, gesto propio de un maestro. Sus ojos recorren la multitud con ternura. Con voz clara y firme pronuncia las primeras palabras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un silencio profundo se extiende. Muchos no comprenden al instante, pero sienten que esas palabras llevan verdad. ¿Cómo puede alguien ser bienaventurado en su pobreza? La multitud escucha con atención, deseosa de entender. El narrador reflexiona: los pobres en espíritu no son débiles, son los que reconocen su necesidad de Dios. No confían en su orgullo ni en sus riquezas, sino que dependen humildemente del Señor. Visual de campesinos trabajando en la tierra, hombres sencillos compartiendo pan, mujeres cuidando a sus hijos. Imágenes de humildad cotidiana, que muestran que la grandeza no está en el poder, sino en la dependencia de Dios. Jesús continúa: de ellos es el reino de los cielos. Sus palabras son promesa de esperanza. No se trata de un reino terrenal, sino de una herencia eterna para quienes se reconocen necesitados de la gracia divina. La cámara muestra rostros iluminados por la esperanza. Hombres y mujeres sienten que esas palabras los incluyen, que ellos también son herederos del reino eterno. Lo que parecía inaccesible se convierte en regalo para los humildes. El narrador comenta: el reino no se gana por fuerza ni por riqueza. Se recibe como don para los que aceptan que nada poseen sin la misericordia de Dios. Esa es la verdadera riqueza, depender totalmente de Él. Visual de una luz dorada extendiéndose sobre la multitud, símbolo de la promesa celestial. El sol ilumina los rostros cansados, recordando que la bendición de Dios no está lejos, sino presente en medio de la sencillez. Primer plano de un anciano con lágrimas en los ojos. Sus manos temblorosas se alzan al cielo. En ese momento comprende que su vida, aunque pobre a los ojos del mundo, tiene un valor eterno en el corazón de Dios. Jesús observa a la multitud con ternura. En sus labios no hay condena, sino esperanza. Su mirada se detiene en los más débiles, los olvidados, los despreciados, y les revela: el reino de los cielos es para ustedes. El narrador dice: el sermón del monte comenzó con una invitación radical: el reino no es de los poderosos, sino de los humildes. La verdadera grandeza está en reconocer la propia necesidad de Dios. Visual de la multitud contemplando en silencio, algunos orando en sus corazones. El aire del monte se llena de reverencia, como si la creación misma escuchara las palabras del Maestro. El bloque concluye con el narrador: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la humildad comienza el camino hacia la eternidad. La música se eleva en tono solemne y esperanzador.
Bienaventurados los que lloran. Jesús levantó la voz con ternura, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sus palabras resonaron como bálsamo sobre los corazones heridos, ofreciendo esperanza donde antes solo había dolor y silencio. La cámara muestra rostros cansados, personas que han sufrido pérdidas y desilusiones. Sus ojos reflejan lágrimas que no encuentran descanso. La multitud escucha, sintiendo que el maestro habla directamente a su fragilidad. El narrador dice, el llanto es parte de la vida. Lágrimas por la muerte, por la injusticia, por la soledad. Pero en las manos de Dios, incluso el dolor se convierte en semilla de esperanza y puerta a la consolación. Visual de una madre llorando junto a la tumba de su hijo, y un anciano mirando el cielo con ojos húmedos. En sus lágrimas hay tristeza, pero también una súplica silenciosa que se eleva al Señor en busca de consuelo. Jesús observa con compasión a los que sufren. No los rechaza ni los ignora. Su mirada transmite ternura infinita, como si cada lágrima fuera recogida en sus manos. Sus palabras confirman, el consuelo eterno pertenece a ellos. El narrador comenta, el mundo desprecia al que llora, pero Jesús lo llama bienaventurado. Porque las lágrimas sinceras no son señal de derrota, sino de un corazón sensible que aún espera en la misericordia de Dios. Visual de niños huérfanos abrazados, de familias que lloran juntas en tiempos de prueba. Aunque la tristeza parece oscurecerlo todo, una luz suave atraviesa las sombras, mostrando que el dolor no tiene la última palabra. Jesús repite, ellos recibirán consolación. Su voz suena firme, como promesa que no falla. El consuelo que ofrece no es pasajero ni superficial, sino eterno, capaz de sanar lo más profundo del alma humana. El narrador dice, el consuelo de Dios no borra el pasado, lo transforma. Cada lágrima derramada será convertida en gozo. El llanto de hoy prepara un mañana donde la esperanza florece como jardín en primavera. Visual de un amanecer tras una noche de tormenta. Las lágrimas secas en los rostros se transforman en sonrisas tímidas. La naturaleza misma parece unirse al mensaje, tras la oscuridad, siempre renace la luz. Primer plano de una mujer que llora en silencio. Una mano se posa sobre su hombro, gesto de consuelo y presencia. El rostro de la mujer se ilumina con paz, mostrando que no está sola en su dolor. El narrador comenta, Dios no desprecia el corazón quebrantado. En medio de la tristeza, Él se acerca como Padre amoroso. Las lágrimas se convierten en oración, y la oración en puente hacia su consuelo eterno. Visual de una congregación orando unida, algunos llorando, otros abrazando al que sufre. El amor comunitario refleja el consuelo de Cristo, quien usa a su pueblo para sanar y acompañar en medio de la aflicción. Jesús proclama, bienaventurados los que lloran. La cámara enfoca su rostro iluminado por la luz del cielo. Su voz no es de lamento, sino de esperanza, asegurando que cada lágrima tiene un valor eterno ante el Padre. El narrador dice, el dolor no es el final. El llanto prepara el alma para recibir un gozo más grande. Los que hoy lloran serán los primeros en experimentar el abrazo eterno de Dios. El bloque concluye con una visual de la multitud mirando el horizonte mientras el sol se eleva. El narrador cierra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En Cristo, cada lágrima encuentra respuesta. Bienaventurados los mansos. Jesús miró a la multitud y declaró con voz serena, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Sus palabras, sencillas y profundas, resonaron como un eco que desafiaba la lógica del mundo y transformaba corazones. La cámara muestra rostros expectantes. Algunos se preguntan cómo los mansos, los humildes, podrían heredar algo en un mundo dominado por los fuertes. La multitud guarda silencio, deseosa de comprender el misterio. El narrador explica, la mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza controlada.
Es la capacidad de responder con amor donde otros responden con violencia. Es humildad que se mantiene firme sin caer en orgullo. Visual de un campesino trabajando la tierra con paciencia, sembrando semillas bajo el sol. Sus manos curtidas muestran esfuerzo, pero su mirada refleja calma. La mansedumbre es sembrar sin prisa, confiando en la cosecha futura. Jesús prosigue, ellos heredarán la tierra. Sus palabras recuerdan que no son los violentos ni los orgullosos quienes prevalecen, sino aquellos que confían en Dios y caminan con espíritu pacífico y humilde. La cámara muestra escenas de poderosos discutiendo y pueblos en guerra. Luego, contrasta con imágenes de familias compartiendo pan, vecinos ayudándose, niños jugando en paz. El verdadero poder está en la mansedumbre. El narrador dice, el mundo exalta la fuerza bruta y la imposición. Pero el reino de Dios honra al que elige la paz sobre la violencia, al que guarda silencio en lugar de responder con odio. Visual de una oveja tranquila pastando junto a un río en calma. La naturaleza refleja la enseñanza, la verdadera herencia no está en dominar con violencia, sino en habitar en paz bajo el cuidado del pastor eterno. Primer plano de un joven que soporta burlas en silencio, respondiendo con bondad. Su mirada transmite firmeza y serenidad. La mansedumbre es fuerza interior que vence al orgullo y abre caminos de reconciliación. Jesús observa a la multitud y repite con ternura, bienaventurados los mansos. Sus palabras no solo instruyen, sino que consuelan a los que sufren injusticia. La promesa de heredar la tierra los llena de esperanza renovada. El narrador comenta, los mansos no conquistan con espadas, sino con paciencia. No buscan aplausos, sino la paz. Su herencia no es solo tierra física, sino la promesa eterna del reino de Dios. Visual de un amanecer sobre campos fértiles. La tierra reverdece bajo la luz del sol, como símbolo de la herencia prometida. La mansedumbre florece en esperanza y paz duradera para los que confían en el Señor. La cámara muestra a familias campesinas cosechando con alegría. Su sencillez refleja la recompensa de quienes caminan en humildad. La herencia prometida comienza a manifestarse en la paz del corazón. El narrador dice, la mansedumbre es semilla de eternidad. Aunque hoy parezca débil, mañana será herencia. El mundo pasa, pero los que confían en Dios habitarán en paz en la tierra renovada. Jesús proclama una vez más, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La multitud lo escucha en silencio, comprendiendo que la verdadera fuerza está en la humildad que se aferra a Dios. El bloque concluye con un cielo despejado y campos verdes que se extienden hasta el horizonte. El narrador cierra, los mansos no conquistan con poder, sino con fe. Y a ellos les pertenece la herencia eterna de la tierra prometida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús levantó su voz en el monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sus palabras encendieron en los corazones un deseo profundo de verdad y rectitud. La cámara muestra multitudes cansadas por la opresión. Sus rostros reflejan el anhelo de un mundo donde reine la equidad. Sus ojos buscan esperanza, como tierra seca que clama por agua. El narrador dice, el hambre y la sed son necesidades básicas. Así también el alma necesita justicia. No es un capricho, es un clamor profundo por lo correcto, por lo que refleja el corazón de Dios. Visual de campos áridos y gente buscando agua. Luego, imágenes de personas defendiendo al débil y compartiendo pan con el necesitado. El contraste revela que la verdadera justicia se vive en acciones concretas. Jesús declara con firmeza, ellos serán saciados. La promesa resuena como un eco eterno. No habrá vacío eterno para quienes anhelan la justicia divina, porque Dios mismo se encargará de colmar su clamor. La cámara muestra a un joven que defiende a un inocente frente a una multitud injusta. Sus ojos brillan con determinación.
La justicia de Dios se refleja en quienes eligen lo correcto aunque cueste. El narrador comenta, el mundo ofrece injusticia disfrazada de poder. Pero Dios sacia a quienes no buscan privilegios, sino la verdad. Ellos hallan consuelo en la certeza de que lo eterno no será vencido por lo corrupto. Visual de un río que brota en medio del desierto. El agua cristalina fluye con fuerza, llenando la tierra seca. La imagen simboliza la justicia de Dios que sacia al corazón que clama por ella. Primer plano de un niño recibiendo pan con una sonrisa. En ese gesto sencillo se refleja la justicia verdadera, compartir con amor, devolver dignidad, sembrar esperanza en medio de la necesidad. Jesús proclama, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sus ojos reflejan compasión y autoridad. La multitud escucha, entendiendo que no se trata solo de leyes, sino de un corazón justo delante de Dios. El narrador reflexiona, la justicia que sacia no se compra ni se vende. Nace del amor de Dios y se manifiesta en vidas que buscan lo correcto por encima del beneficio propio. Visual de campesinos trabajando unidos en la cosecha, compartiendo frutos con alegría. La justicia se convierte en equidad, en un banquete donde todos tienen lugar y nadie queda excluido. Jesús añade, porque ellos serán saciados. Su voz es promesa firme de que el clamor por lo justo nunca quedará en vano. Dios mismo responderá con abundancia y plenitud eterna. El narrador dice, tener hambre y sed de justicia es vivir con un corazón que no se conforma con la mentira. Es desear un mundo que refleje la bondad de Dios. Y esa esperanza nunca será defraudada. La cámara se eleva mostrando campos reverdecidos por la lluvia. La tierra florece, símbolo de un pueblo saciado. El aire fresco llena la escena con una atmósfera de renuevo. El bloque concluye con el narrador, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El banquete de Dios está preparado para quienes nunca dejaron de clamar por lo correcto. Bienaventurados los misericordiosos. Jesús miró a la multitud con ternura y proclamó, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sus palabras envolvieron los corazones como un abrazo, llamando a la compasión y al perdón. Los oyentes guardaron silencio. Muchos recordaban heridas, deudas y agravios que cargaban en lo profundo. Las palabras de Jesús no eran fáciles, pero abrían un camino de esperanza y reconciliación. Misericordia significa ver al otro con ojos de compasión. Es detenerse ante el dolor ajeno, tender la mano al caído y perdonar incluso cuando parece imposible. Es reflejar el mismo amor que Dios ha mostrado. Jesús enseñaba que la misericordia no es debilidad, sino fuerza que transforma. El que perdona rompe cadenas, y el que ayuda al necesitado enciende una luz en medio de la oscuridad. Los corazones humildes comprendieron que ser misericordiosos no era solo un deber, sino un privilegio. Al mostrar compasión, descubrían la misma misericordia de Dios actuando en sus propias vidas. Jesús afirmó, ellos alcanzarán misericordia. La promesa era clara, quien siembra compasión recogerá consuelo, y quien ofrece perdón recibirá el abrazo eterno del Padre. La multitud pensaba en los pobres, en los enfermos, en los marginados. La enseñanza de Jesús se volvía concreta, la fe no se mide solo en palabras, sino en gestos de amor hacia el prójimo. Misericordia es detener la marcha para secar una lágrima, compartir un pan con el hambriento o visitar al solitario. Es elegir amar donde otros pasan de largo. Los oyentes descubrieron que la misericordia cambia más al que la da que al que la recibe. El corazón se ensancha y se libera del rencor cuando se abre a la compasión sincera. Jesús volvió a decir, bienaventurados los misericordiosos. La multitud entendió que estas palabras eran una invitación a vivir de manera distinta, en un mundo donde el egoísmo suele reinar. El mensaje penetró en los corazones, el camino de la misericordia es también el camino de la felicidad. No se trata de dar desde la abundancia,
sino de ofrecer desde el amor. Muchos sintieron alivio al comprender que Dios no mide con dureza, sino con compasión. Y que cada gesto misericordioso acerca al hombre al corazón del Padre. La promesa se hizo certeza, ellos alcanzarán misericordia. No era una simple frase, sino un destino seguro para quienes viven extendiendo gracia a otros. El eco de las palabras de Jesús llenó el monte. En la multitud hubo quienes decidieron en su interior dejar el rencor y abrazar la misericordia como estilo de vida. Las lágrimas de algunos se transformaron en sonrisas, y los corazones cargados de culpa hallaron descanso en la promesa de recibir perdón. El bloque concluye con la certeza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esas palabras quedó sellada la promesa de un amor que nunca se extingue. Bienaventurados los de limpio corazón. Jesús levantó su voz con solemnidad: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La multitud quedó en silencio, sabiendo que esas palabras abrían la puerta a un misterio eterno y a una promesa gloriosa. El corazón puro no es ingenuo ni perfecto en sí mismo, sino aquel que busca a Dios sin doblez, sin máscaras, con sinceridad absoluta. Es el alma que anhela lo verdadero y no se deja corromper por la mentira. Muchos se miraron entre sí, preguntándose si su corazón estaba realmente limpio. Algunos recordaban errores pasados, otros sentían el peso de la culpa. Pero las palabras de Jesús sonaban como esperanza y no como condena. Un corazón limpio se forma en lo secreto, en las decisiones diarias de elegir la verdad sobre la falsedad, la fidelidad sobre la traición, el amor sobre el odio. Es la pureza de intención que agrada al Señor. Jesús declaró: ellos verán a Dios. La promesa es inmensa: contemplar al Creador cara a cara. No como extranjeros, sino como hijos bienvenidos al gozo eterno de la presencia divina. La multitud escuchaba asombrada. Ver a Dios era el anhelo de generaciones enteras, un deseo imposible para muchos. Sin embargo, el Maestro lo entregaba como herencia a quienes guardan un corazón sincero. El corazón limpio no se contamina con codicia ni venganza. Aprende a perdonar, a mirar con ojos de amor y a mantenerse fiel incluso en medio de la tentación. Su fuerza está en la transparencia. Jesús miró a los suyos con ternura. Su mirada atravesaba las dudas y revelaba que Dios no pide perfección inalcanzable, sino un corazón sincero dispuesto a ser transformado por su gracia. Los de limpio corazón son capaces de ver a Dios en lo cotidiano, en la sonrisa de un niño, en el amanecer que renueva la esperanza, en la bondad que florece en medio del dolor. La pureza abre los ojos del alma. El mensaje sacudió a los presentes. No bastaban ritos vacíos ni palabras solemnes, lo que Dios buscaba era verdad interior, un corazón que ame sin fingir, que busque lo eterno con pasión genuina. Jesús volvió a decir: bienaventurados los de limpio corazón. Cada sílaba parecía limpiar las sombras del alma, ofreciendo una oportunidad de comenzar de nuevo, de ser restaurados por el amor divino. Un corazón limpio no se construye en un día. Se cultiva en la oración constante, en el arrepentimiento sincero, en el servicio humilde. Es el fruto de caminar cada día más cerca del Señor. La multitud comprendió que la visión de Dios no estaba reservada a unos pocos privilegiados, sino a todo aquel que, con sencillez, buscara la pureza del alma por encima de todo. El limpio de corazón verá a Dios no solo en la eternidad, sino también en la vida presente, en cada acto de amor, en cada gesto de bondad, en cada instante de fe auténtica. Jesús cerró su enseñanza con firmeza: ellos verán a Dios. No como un ideal lejano, sino como certeza para todo aquel que guarde su alma en pureza y verdad. El bloque concluye con esperanza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En esas palabras quedó sellada la promesa de la visión más gloriosa que el hombre pueda alcanzar. Bienaventurados los pacificadores.
Jesús proclamó con solemnidad: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sus palabras no eran un ideal romántico, sino una misión urgente. La paz que anunciaba nacía en el corazón y se extendía como un río que vence sequías antiguas. Muchos pensaron en rencores viejos, en disputas familiares, en pueblos enfrentados. ¿Cómo sembrar paz donde solo crecen espinas? El maestro no ofrecía fórmulas mágicas, llamaba a elegir, cada día, el camino estrecho del perdón que rompe cadenas. Ser pacificador no es ignorar el conflicto, es mirarlo a los ojos sin odio. Es tender la mano cuando otros levantan muros, responder con mansedumbre cuando el orgullo incendia palabras, y construir puentes sobre aguas que durante años separaron corazones. La paz de Cristo no depende de circunstancias favorables, brota de una confianza más alta. Cuando el alma descansa en Dios, nace una calma que no niega el dolor, pero lo atraviesa con esperanza. Esa paz desarma armas invisibles y cura heridas que parecían definitivas. Algunos recordaron discusiones que se habían vuelto costumbre, miradas que ya no se encontraban, puertas cerradas por miedo o vergüenza. El llamado les llegaba al centro mismo del pecho: reconciliarse primero en lo pequeño para iluminar lo grande. El pacificador es valiente porque renuncia a la venganza, ese fuego que calienta al instante y deja cenizas. Elige palabras que bendicen, aun cuando duela tragarse el orgullo. Sabe que el silencio a tiempo puede ser semilla de un diálogo que renazca. Serán llamados hijos de Dios, dijo Jesús, y la promesa encendió la ladera. No se trataba de un título humano, sino de un nombre que revela parentesco. Quien lleva paz a otros se parece al Padre, que reconcilia el mundo consigo por puro amor. ¿Cómo empezar? Pidiendo perdón aunque no se entienda todo. Escuchando antes de responder. Buscando la herida detrás del grito. La paz comienza cuando alguien se atreve a ser el primero en bajar la guardia y dejar caer el arma invisible del rencor. La paz también es justicia, no tapa la verdad ni calla al débil. Defiende sin destruir, corrige sin humillar, pone límites sin odio. El pacificador no compra tranquilidad a cualquier precio, trabaja por una concordia que honra la dignidad de todos. Quien siembra paz descubre otra fuerza, la mansedumbre que sostiene. No es blandura temerosa, es firmeza sin violencia. Es elegir el bien con perseverancia, cuando la ofensa quiere dictar el guión y el pasado insiste en escribirse de nuevo. Hubo quienes decidieron en su interior enviar un mensaje, hacer una llamada, rescatar una conversación pendiente. La paz rara vez empieza con discursos, suele nacer en un gesto sencillo, en una puerta abierta, en un mate compartido donde volvió el diálogo. El corazón pacificador aprende a bendecir en secreto. Ora por quien le hirió, y en esa oración se rompen nudos que el tiempo había apretado. No todos aceptarán la reconciliación, pero el pacificador elige no dejar herencias de odio a sus hijos. A veces la paz exige decir basta a la violencia con voz clara, sin devolver golpe por golpe. La verdad pronunciada con amor desarma máscaras. El pacificador no cede a la mentira, ofrece una salida donde el conflicto parecía terminal. Bienaventurados los pacificadores, repitió Jesús, como quien siembra una frase para todas las generaciones. En tiempos de ruido y polarización, esa bienaventuranza suena a llamado profético: sanar grietas, tejer puentes, cuidar la casa común de todos. El que trabaja por la paz se transforma por dentro. Descubre que el perdón le devuelve el aire, que el diálogo ensancha la mirada, que la misericordia vuelve habitable el día. Y, sin darse cuenta, se vuelve señal viva de la paternidad de Dios. El bloque concluye con la certeza que sostiene el camino: serán llamados hijos de Dios. No hay honor más grande que parecerse al Padre. Donde antes hubo murallas, nacerá un sendero. Donde hubo espinas, florecerá de nuevo la paz. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Jesús miró con firmeza a la multitud y proclamó: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Sus palabras sorprendieron a muchos, pues hablaban de bendición en medio del sufrimiento. El ambiente se llenó de silencio. Algunos recordaban a amigos encarcelados, otros a familiares maltratados por mantener su fe. Jesús transformaba la visión del dolor. La persecución no era derrota, sino parte del camino hacia lo eterno. Ser perseguido por la justicia no significa buscar pleitos, sino mantenerse fiel a lo correcto aunque el mundo se oponga. Es elegir la verdad cuando la mentira ofrece comodidad, y la integridad cuando el pecado promete ventajas rápidas. Jesús prometió que el reino de los cielos pertenece a ellos. No a los poderosos de turno ni a quienes gobiernan con violencia, sino a los que permanecen firmes aunque sean despreciados. Su recompensa trasciende la tierra. Muchos comprendieron que la justicia de la que hablaba Jesús no era la de tribunales humanos, sino la de Dios. Una justicia que defiende al débil, que ama al marginado y que se sostiene aunque cueste lágrimas y rechazo. La multitud escuchaba con respeto. Había quienes habían perdido trabajo, familia y amigos por causa de su fe. Ahora encontraban consuelo. Jesús mismo les decía que eran bienaventurados y que no estaban solos. El dolor de la persecución es real, burlas, exclusión, maltratos. Pero Jesús enseñó que ese sufrimiento se transforma en gloria, porque revela un corazón leal al Padre. El que soporta en fe nunca queda sin recompensa. Un murmullo recorrió el monte. Algunos sintieron miedo, pero también esperanza. Entendieron que seguir a Cristo no garantizaba seguridad terrenal, pero sí abría la puerta a la herencia eterna. Jesús añadió: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La multitud quedó impactada. ¿Alegrarse en medio de la persecución? El Maestro mostraba un gozo que nace de lo eterno, no de lo pasajero. El mensaje era claro: la fidelidad a Dios siempre traerá oposición. Pero también traerá una recompensa tan grande, que hará que las pruebas de hoy parezcan pequeñas frente a la gloria venidera. Los oyentes comenzaron a ver la persecución de otra manera. Ya no como un castigo, sino como señal de pertenencia. Ser rechazado por el mundo era confirmación de estar caminando en la senda del Maestro. Jesús recordaba a los profetas antiguos que también fueron perseguidos. Así mostraba que el sufrimiento por causa de la justicia no era novedad, sino parte de la historia de quienes hablaron en nombre de Dios. La promesa del reino de los cielos se volvió certeza en los corazones. No importaban los golpes ni las burlas, lo que aguardaba era más grande que todo dolor. La esperanza superaba el miedo. El mensaje se extendía como fuego entre los oyentes. Cada palabra invitaba a mantener la fe viva, a no retroceder aunque la oposición fuera dura. La fortaleza nacía de la certeza de que Dios no abandona. Muchos decidieron en su interior ser fieles sin importar las consecuencias. El sufrimiento se transformaba en testimonio, y la esperanza en motor para seguir adelante. Jesús los llamaba bienaventurados. El bloque concluye con la promesa eterna: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La multitud comprendió que incluso en la prueba más dura, la victoria estaba asegurada.